CRC 8. Somos el abogado en su radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Muy buenas noches. Un programa más del Abogado en su Casa por CRC 89.1. Pero hoy quisiera darle el pase muy especial a don Pedro Virute. Don Pedro, usted durante 18 años decía muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Creo que es el momento que usted dé de nuevo ese pase. Para nosotros, un placer y un honor. Para mí, un maestro a lo largo de este aprendizaje en medios de comunicación. Y también con un invitado de lujo que puedo decir que es un excelente profesor, porque fue profesor mío de cátedra casi durante 2 años, el licenciado Gustavo Corella, especialista en Derecho Penal y que nos acompaña ya por CRC 89.1 y por las diferentes redes sociales. Muy buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Un placer estar con vos, Denis, estar con Gustavo, a quien respeto mucho, desde luego, con un tema muy interesante. Y como Denis ya me conoces a mí, y Gustavo también me conoce, vamos a tener que ir cambiando esta caretita del programa, porque, mira, todo en la vida es así, Gustavo. Te morís y te olvidan. Terminas una relación y te olvidan. Llega Denis y dice, y sale la careta del programa. Los conocidos abogados Denis Solano y Belisario Solano se olvidaron de Pedro Virute. Vas a tener que cambiar eso, Denis, y tu tata, para que pongan los conocidos abogados, como siempre, Pedro Virute y Belisario Solano. Estoy vacilando, es una forma de introducir el programa para que veas que no se me olvida. Me voy unos meses sabáticos, Gustavo, y ve cómo me paga Denis. Agarra la silla, no, para nada, agarra el conocimiento. Ahorita vos vas a ser el alumno de Denis, Gustavo. No, para nada. De hecho, la cortina se cambió. ¿Qué te parece, justamente Gustavo? hace 4 programas. Y es que don Pedro estábamos dejándolo descansar un tiempito y ya hoy estuvo en producción la nueva cortina para mantenimiento. Sí, pero me llamó mucho la atención que dice los conocidos abogados Denis Solano y Pedro Virute y Belisario Solano. Esto es un vacilón porque estoy muy viejo a mi edad como para sentir celos y cosas de esas. Nada más hay que cambiar esa careta, Denis. Ahí nos faltó chispa. Y Belisario también, es una regañadita. Pero bueno, vamos al tema. Gustavo, es un placer estar con vos. Sé que vamos a aprender. Igualmente, don Pedro. Porque yo esto, pues sé lo que normalmente tengo que saber de una ley que empezó creo que a principios del 2017, en donde, por ejemplo, no se abarcan situaciones como la pesca irracional con maltrato a tortugas y cosas de esas, o me vas a corregir, y prácticamente se circunscribe a los animales que viven domésticamente con el ser humano. Si estoy equivocado en eso, Gustavo, te doy el pase para que te luzcas y nos des una explicación bonita sobre el tema. Un placer estar con vos, Gustavo. Sí, bueno, buenas noches a todas las personas y en especial a usted, don Pedro. Tengo mucho tiempo de no verlo y qué alegría compartir con usted esta noche de hoy y sí, hemos aprendido, don Pedro. Bueno, en el año 2017 se hace una propuesta legislativa para modificación de la Ley de Bienestar Animal, ¿verdad? Tenía mucho rato de estar descuidado, el tema descuidado, y curiosamente, adicional a la razón por la cual
de manera coyuntural, salta el tema a la palestra por una casuística en específica en días recientes. Curiosamente, a mí se me pidió hacer una especie de informe, algunos legisladores en aquel momento para las modificaciones que se planteaban. Y yo creo que a nivel de las personas que se pronunciaron al respecto, eso no se publicitó a nivel de redes ni en ningún tipo de programa, pero de las personas que se pronunciaron al respecto, yo fui tal vez uno de los más acérrimos enemigos, en el buen sentido de la palabra, de la propuesta que se venía a hacer. Efectivamente, como usted indica, hay una atención específica a la protección de una parte de esos bienes difusos que son los animalitos, específicamente con el tema de los animales domésticos. Pero la normativa, cuando se planteó, y algunas de estas cosas que voy a indicar, se mantuvieron ya en la ley y se encuentran vigentes, desde mi punto de vista, se pasó con algunas deficiencias, posiblemente por el espíritu y por el ánimo que tenían los grupos animalistas, ¿verdad? Por el interés del legislador de responder a esto. Y aunque detrás de la formulación de la norma habían muy buenas intenciones y grandes temas en los cuales estábamos quedando o debíamos, ¿verdad? Con la protección de los animales, específicamente de los animales domésticos, se dieron los siguientes problemas, algunos de ellos, repito, que ya se encuentran en una normativa vigente. El primer problema que yo detecté de esta ley es que la ley en muchos de los casos establece responsabilidades en la figura del concepto de dueño. El concepto de dueño del animal, si bien es cierto, es un tema que se puede llenar de algunos elementos en una casuística muy específica, pero por ejemplo en una familia, yo le ponía como ejemplo a mis alumnos, en una familia, en mi casa hay un perro que se llama Paco, y don Pedro, yo no sé quién es Paco. Los que decidieron que Paco viviera aquí cuando lo adoptamos, un perrito de la calle, fueron mis hijos, que son menores de edad, entonces posiblemente no les alcance ningún tipo de responsabilidad, y obviamente si en algún momento, que Dios no lo quiera, porque tratamos de darle un trato digno al animalito, alguien cuestiona el tratamiento que se le da a Paco en mi casa, yo posiblemente voy a decir que no es mío, que es de mis hijos, porque me lo van a atribuir a mí, ¿verdad? El dueño del animal es un concepto que probatoriamente va a generar grandes dificultades de llenar en una familia. Hay barrios en donde el animal come en distintos lugares, donde un perrito come en barrios con algunas condiciones. El perrito es como el perrito de la comunidad y come un día en una casa y en otra, y no se sabe quién es el dueño del animal, ¿verdad? Desde una perspectiva machista no vamos a decir que es del hombre de la casa, para meterme en el tema de familia, Pedro. Esta ley, desde el concepto de dueño al pierde práctica, porque no tenemos un registro de mascotas. Un registro de mascotas limitaría ciertamente la libertad de las personas, y eso es un gran tema también que habría que ver abajo. Es el único que permite entender quién es el dueño de un animal doméstico, en los casos en donde es el accidente o la situación fortuita la que hace que un animalito de estos viva en una casa, ¿verdad? No todas las personas van y compran en un lugar y le dan un certificado y dicen que el dueño es fulano de tal, e inclusive hay registros médicos que dicen quién es el dueño. También había una propuesta que se mantuvo de algunos delitos de tipo sexual, y se manejó de manera, creo yo, muy amplia el tema de acto sexual en perjuicio de
animal. Y si bien es cierto, uno puede estar en desacuerdo con prácticas espantosas que uno ha escuchado en algunos juicios, en los que se ha victimizado animalitos, perritos y a gatos, en temas sexuales, pero se habla de un acto, como se habla de acto de contenido sexual en los delitos de abuso sexual contra persona menor de edad o persona mayor de edad. Entonces, por ejemplo, una caricia sexualizada a un perro o un beso en la boca, y conozco personas que le dan besos en la boca a sus perros, y no sabemos cuál es la voluntad del perro, ¿verdad? Para poder hablar de libertad sexual o de hacer un análisis jurídico sobre eso, y eso está regulado, normado, ¿verdad? Habrá quien diga entonces que hubo un acto de contenido sexual contra un animalito, claro, a partir de esta norma. Eso está mal calibrado, está pésimamente mal diseñado por nuestro legislador, porque lo que se hizo fue, de manera muy grosera, agarrar delitos sexuales diseñados para tutelar el ámbito de la sexualidad humana y simple y llanamente exportarlos al tema del tratamiento de los animales domésticos sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? Y entonces quedó un artículo muy extraño. Además de eso, hay otro tema, don Pedro, y ya con esto termino algunas de las críticas que hicimos, que es el que más me interesa resaltar, que es el tema sancionatorio. En estas modificaciones que se hacen a la Ley de Bienestar Animal, se establecen sanciones con multas altas, inclusive quedaron multas altas, con respecto a temas, por ejemplo, de la persona que, como dicen los chiquillos, no controla dónde hace pupú el animal doméstico, ¿verdad? Entonces uno se imagina esas sociedades o algunos barrios de este país donde las personas salen a pasear su perrito y recogen los excrementos de ese perrito porque llevan una bolsita biodegradable y se lo echan en la bolsa y andan con su botella de agua caminando con el perrito. Uno se imagina ese escenario, pero la norma fue creada para los perros, porque don Pedro, ¿cómo controla usted? Sé que hay algunos métodos, pero no son eficientes. ¿Cómo controla usted, como dicen los chiquillos, dónde hace pupú un gato? Ahora bien, don y los gatos salen, ¿verdad? Perdón que interrumpa un minutito nada más, Denis y Gustavo. Estás hablando de un tema que es práctico, que es de la vida real. Vos sabés que las leyes se hacen para que en la vida real se puedan aplicar sin mucha teoría, sin mucha doctrina. Porque es lo que está pasando ahora a nivel judicial. Un juez te dicta una sentencia de 25,000 páginas y la opinión de él es de media página. Todo es copia, lo que digo fulano, sultano y mengano. Entonces la ley debe ser práctica. Te lo pongo de esta manera. Aquí al frente de mi casa pasan muchos animales, manejados por sus dueños o por entrenadores, y hacen ese pupú exactamente en la calle al frente de mi casa. En la práctica, yo le digo, mire joven, hágame el favor y llévelo o recoja el pupú. Ni lo recoge, se enoja conmigo, me manda el carajo. ¿En qué momento voy yo a denunciarlo ante la policía, ante cuál juez, para decirle, mire, carajo, usted dejó que su perro se cagara enfrente de mi casa? Cuestiones prácticas que el legislador a veces no entiende, porque nada más son cargas políticas, me parece a mí, Gustavo. Sí. Hago una ley. Claro, así es la cosa. Y la multa es, Gustavo, no sé cuánto es la multa, pero es tamaño poco. Pero ¿quién va a aplicar esa ley? Denis y Gustavo. De hecho, don Pedro, quiero enfatizar en un punto. El fin de semana pasado hubo un suceso lamentable y muchos de los radioescuchas pidieron y solicitaron que se hiciera este espacio. ¿A partir de qué sanciones, qué artículo en la Ley de Bienestar Animal se puede dar en el supuesto de que el muchacho lanzó de forma inhumana un gato de un 8º piso? Don Gustavo. Sí, señor. Vea, sobre particularidades de ese caso, yo no puedo referirme porque fui llamado por la Asociación Cinológica Autónoma Nacional
para presentar una querella que inclusive fue presentada el día de ayer, y lo digo porque eso fue publicitado en redes sociales por esta asociación como parte de su lucha contra este tipo de agresiones a los animales. Por mi buen amigo Joel Rodríguez. Sí, señor. Entonces, esa querella se plantea, y entonces no puedo dar algunas particularidades del caso, pero sí puedo decir algunos temas procesales y dogmáticos y también normativos sobre la delincuencia que podría darse en un hecho en el que se le dé muerte a un animal doméstico. Eso está regulado no en la ley de bienestar animal, sino que el legislador hace el siguiente camino: hace una modificación a la ley de bienestar animal, y desde esa modificación a la ley de bienestar animal hace también una modificación al Código Penal. Entonces, el delito de dar muerte a un animal doméstico se encuentra regulado ya en nuestro Código Penal en el artículo 279 ter, ¿verdad? Ahí va el legislador metiéndole, había el 279 bis, que también se modificó, ahora el 279 ter, y ahí va el legislador metiendo supuestos, situaciones de hecho, ¿verdad? Elementos objetivos de una conducta para penalizarla, y ahora tenemos el artículo 279 ter en nuestro Código Penal, 279.3, digámoslo, en nuestro Código Penal, en el que se regula el dar muerte a un animal doméstico. Este artículo regula un delito doloso, no hay delito culposo de dar muerte a un animal doméstico. Las penas que establece son penas que van desde los 3 meses de prisión hasta los 2 años de prisión, y al haber un delito doloso y de resultado, inclusive cabría la figura de la tentativa. En un caso donde el animal muere a partir de la acción de una persona, pues la conducta queda consumada, y entonces si se le logra atribuir esa conducta y si se demuestra que la realizó una persona, y además de eso se reprocha la culpabilidad porque podía actuar de otra manera y debía actuar de otra manera, pues lo que corresponde ya a un juzgado, a un tribunal, una vez que se determine la culpabilidad, será poner una pena dentro de esos rangos que van, repito, desde 3 meses a 2 años de prisión. En este tipo de conductas cabe la posibilidad, no estoy hablando de casos en concreto, pero que haya otras figuras de participación criminal. Si alguien colabora dando una ayuda que no es determinante para la acción, en donde no hay un dominio funcional del hecho y en la que otra persona es la que puede decidir si se realiza o no, si se consuma o no la acción, y una persona nada más brinda una colaboración, podríamos estar ante la figura de un cómplice. Si eventualmente hay alguien que está motivando la situación, que esté promoviéndola, que esté con fuerza psicológica, impulsando a quien realiza la acción, a quien va a realizar la acción para que llegue a la fase de la consumación, esa persona podría también tener responsabilidad penal bajo la figura del instigador. Nuestro Código Penal, ¿cómo resuelve esto? De una manera muy sencilla y muy práctica. A los niveles de participación criminal, autores, cómplices e instigadores, se le da la misma pena, el mismo rango de pena. En este caso, en un caso donde hayan, por ejemplo, cómplices o instigadores, estaríamos hablando de la misma pena de 3 meses hasta 2 años. Y es el que en la sentencia, según el grado de participación y según el grado de la actividad que realice, el que podrá jugar con la pena y poner una pena inferior.
Entonces se podrían dar, inclusive en casuísticas como estas, sus niveles de participación criminal. Otro tema relevante es el tema precisamente de la posibilidad de denunciar este tipo de delitos. Este es un delito de acción penal pública. Eso quiere decir que el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlo oficiosamente, con toda la fuerza, con todo el ímpetu investigativo, como si fuese la muerte de un ser humano, es decir, con pericias, con dirección funcional a los miembros del OIJ, con todo lo que se requiera, ¿verdad? Y lo puede denunciar cualquier persona, es un delito de acción pública. Eso es lo que significa. La noticia de crimen llega de parte de cualquier persona y la Fiscalía tiene el deber oficioso de investigación, sea cual sea la forma en que se entera de que se dio el delito. Este tipo de delitos, a proteger intereses difusos, hace que, de conformidad con el artículo 70 del Código Procesal Penal, en realidad, en este mismo artículo del Código Penal del 279 ter, este artículo, aunque está en el Código Penal, tiene un pedacito que regula la parte procesal. La conexión entre el artículo 279 ter y el artículo 70 del Código Procesal Penal permite entender que las entidades de carácter registral, como una asociación, en este caso, esta asociación sinológica, con carácter registral y que demuestre que esté vinculada a la protección de ese bien jurídico, esa asociación tiene la posibilidad de constituirse como víctima dentro del proceso penal y además de eso, tiene la posibilidad de presentar querella y también desde la ley de protección animal, de la ley de protección animal y desde el Código Procesal Penal en el artículo 37 y este artículo 70, el inciso D, específicamente el Código Procesal Penal, puede esta asociación además plantear una acción civil resarcitoria cobrando daños y perjuicios. Ahí habría que ya determinar desde el ojo del civilista, desde el ojo acucioso del civilista, todos los niveles de responsabilidad, un daño social, por ejemplo, en casuísticas como estas. Pero entonces, entes de carácter registral vinculados a la tutela de este tipo de bienes jurídicos puede hacerlo, puede constituirse como querellante, como actora civil y llevar el proceso hasta la etapa del juicio. Es decir, una vez que una entidad de este tipo se constituye dentro del proceso como parte, desarrolla un músculo procesal que le permite llevar la causa hacia adelante y ya no es un tema de monopolio o de decisión simple y llana del Ministerio Público. Es decir, podrían haber puntos encontrados entre lo que decide la Fiscalía y lo que decide un querellante. Por ejemplo, que una Fiscalía decida un criterio de oportunidad, si el querellante no está de acuerdo, no podría aplicarse. Una suspensión del proceso a prueba porque el delito lo permite, si el querellante no está de acuerdo, no se podría aplicar. Habría un montón de institutos alternativos al juicio que si la querella si el querellante procesalmente tiene otra visión distinta a lo que haya que hacer con el caso en cuanto al ejercicio de la acción penal, no se podrían aplicar. Y entonces, de alguna manera, esto permite que entidades que están vinculadas a la protección de los derechos de los animalitos tengan músculo y puedan actuar dentro del proceso, a contrapelo de lo que decía el Ministerio Público, que en la gran mayoría de casos, pues, va a dar protección a este tipo de intereses difusos, ¿verdad? Pero todos entendemos, don Pedro, que desgraciadamente no siempre son las mismas. Y como usted bien lo decía, el legislador le da tutela a unos bienes jurídicos y luego viene la parte práctica y de ver qué bola le da al Ministerio Público de eso y con qué énfasis, porque también a veces los recursos son limitados y eso también influye en el interés o no, independientemente de los temas de legalidad que obligan a la Fiscalía en el ejercicio de su función. Por eso que una entidad de este tipo se constituya es
muy bueno, porque permite además coadyuvar con la fiscalía, tomar el pulso procesal y eventualmente colaborar inclusive con alguna pericia, alguna diligencia que tal vez por la maquinaria administrativa del Ministerio Público tarde más en realizar. Gustavo, don Pedro, Sí, señor. ¿debe ser sancionado este tipo de conductas, ya sea a su autor y a su cómplice, don Pedro? Vea qué fácil se lo pongo, Denis. El derecho es muy sencillo y yo no sé por qué tanto enredo con este gaticidio. Vamos a ver. Para empezar, las conclusiones que debemos sacar hoy día de este maltrato animal que terminó en la muerte de ese pobre gatillo es simple y sencillamente, como bien lo dice Gustavo, ahí están las sanciones. El Código Penal establece los meses o los años de sanción con relación a este muchacho que tiró al gato desde ese 7º u 8º piso. Entonces, sale sobrando ni siquiera cuestionar si es sancionable o no. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero nadie ha hablado de atenuantes. Yo en vez de meterle 2 años, le meto año y medio para decirte algo, para decir un ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba, y hay que probarlo, bajo los efectos de la droga, del alcohol, de la marihuana, etc. Y eso me llama a hablar de otro tema. Porque el tema del gato es muy sencillo. Gustavo y Denis y estimados radioescuchas. Es muy sencillo. Casi que podemos decir que infraganti, después de ciertos meses, se le agarró por el hecho delictivo. Entonces, ahora lo que los jueces tienen que ver es si le meten 3 meses, 1 año o 2 años y se acabó el problema. O sea, eso no es mayor enredo. Y todos coincidimos en Costa Rica que hay que sancionar el maltrato animal. Estamos de acuerdo todos. Ahora, eso me llama a que nos despertemos un poco de lo que está pasando en nuestra sociedad. La droga, la marihuana, la cocaína, el alcohol, la locura. Este país está enfermo. Gustavo, Denis, está enfermo. Este país está como Nueva York, que a las 9 de la mañana usted se mete a cualquier sótano y hay un fiestón como si fueran las 3 de la mañana. Eso a las 10, 12 del día. Entonces eso nos lleva a otro tema. Será una emergencia nacional. Solamente pensar en terremotos, en que el volcán vuele fuego, o todas las cuarterías que hay ahorita en este país, todo el caos social que hay en este país. Ese muchacho tirando ese gato de ahí, lo hubiera hecho igual con droga o sin droga. Los cómplices idiotas imbéciles que estaban con él, porque bueno, eso fue lo que leí, que le decían, tira el gato, y el idiota, bajo los efectos de la droga, tiró el gato. Como hay mucho carajillo hoy día, de 20, de 30 años, que le dicen al otro, anda y viola a la mujer aquella, a la vecina aquella, y se dan los femicidios. Yo creo que este programa de hoy, este tema de hoy, es no solo para hablar de un hecho que es evidente. Todo el mundo lo vio. Lo tiró del 7º piso, se murió el gatito. ¿Cuál es la pena? Reprochable 100%. ¿Hay algún atenuante? Pensarán algunos. Bueno, estaba bajo los efectos de la droga. Atenuante no significa exculparlo. No, es que en vez de meterle 2 años, Gustavo, yo le meto 1 año y 11 meses, para decirte algo. Pero yo creo que este programa da para que hablemos del caos social que está viviendo Costa Rica. Y no por efecto de la pandemia. Eso es un plus al caos social familiar que vive este país, Gustavo. Sí. Voy a contestarte, Denis, siguiendo un poco los planteamientos que acaba de indicar don Pedro, de la siguiente manera, para no referirme al tema de una sanción sobre un caso en específico. Si una persona viene enojada, ha tomado licor, viene manejando su vehículo y ve un perrito en la calle, tal vez cerca de la acera, así en la orilla de la calle, y direcciona el vehículo hacia el perrito para atropellarlo y matarlo, y está bajo los efectos del licor,
Esto lo resuelve la dogmática a partir de una figura que se denomina la actio liber in causa, ¿verdad? La acción libre en su causa. Es decir, la persona tomó la decisión de ponerse bajo los efectos de la... ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque un hecho típico y antijurídico la persona lo realice fuera de sus cabales porque se encuentra bajo el efecto de alguna sustancia, lo que hace este instituto creado por la dogmática para evitar un régimen de impunidad, porque sería muy sencillo que todo el mundo diga estaba borracho, lo que hace la dogmática es llevar el criterio de culpabilidad, llevar el análisis de culpabilidad al momento en que la persona decidió colocarse en ese estado. Y eso traducido en nuestra normativa, en la parte general del código, lo encontramos regulado en el artículo 44 del Código Penal, que se lleva el título perturbación provocada. Voy a hacer la lectura. Cuando el agente haya provocado la perturbación de la conciencia, responderá del hecho cometido por el dolo o la culpa en la que se halla al momento de colocarse en tal estado. Y aún podrá agravarse la respectiva pena si el propósito de la gente hubiese sido facilitar su realización o procurarse una excusa. Es decir, la persona que toma licor para sentirse valiente e ir a matar a una persona, la van a condenar por homicidio, aplicándole el artículo 44 de la perturbación provocada, y posiblemente le pongan el agravante porque utilizó el tomar para envalentonarse. Es decir, hubo todo un proceso racional de la persona muy motivado, muy decidido de tomar para sentirse más poderoso y realizar el hecho. O la persona que, por ejemplo, toma para después decir, es que yo estaba borracho y no me acuerdo, o yo estaba tomado, y que lo hace como para generarse una especie de coartada. Si eso se logra demostrar, claro, aquí en materia penal todo es a nivel probatorio, entonces también se puede agravar la conducta. Pero lo único en lo que se exonera culpabilidad en materia penal es cuando esa perturbación de la conciencia es accidental. Cuando, por ejemplo, o por el hecho de un tercero, como por ejemplo alguien le ponen alguna sustancia en su bebida y una persona pacífica, razonable, de pronto termina haciendo una pelea y quebrando cosas o pegándole a las personas. Si se logra demostrar que esa persona accidentalmente consumió esa sustancia, que se la pusieron en el café o en la Coca-Cola o en el trago, entonces ahí sí no hay responsabilidad penal porque no se verifica la culpabilidad, porque no se puede exigir que la persona pudiese actuar de otra manera, ¿verdad? La persona no podía actuar de otra manera. En los casos donde la persona provoca de manera consciente, racional, su propia perturbación, nadie ha obligado a la persona, no lo hace por razones de error. En esos casos, el argumento de que la persona, por ejemplo, estaba muy tomada, ¿verdad? No elimina el tema de la responsabilidad penal. Eso lo diseñó la dogmática, porque si no, así cualquiera podría decir, es que yo estaba borracho cuando atropellé a la persona. Hay personas que cometen un delito de lesiones culposas en accidente de tránsito y ni cuenta se dieron del delito de la borrachera que tienen. Terminan despertándose en el hospital, ¿verdad? Y entonces la dogmática crea este instituto para evitar un régimen de impunidad. Don Pedro. Gustavo Denis, vea lo que nos pone un estimado radio escucha. Me dice, ¿qué va, don Pedro? Me dice don William. La ley está todavía inútil. Yo fui hace un mes a denunciar maltrato animal y en la fiscalía me dijeron que no recibían denuncias. Ni caso me hicieron en Alajuela. Entonces, ¿para qué la ley si les da la gana lo que pueden hacer en las fiscalías? Y bueno, y lanza una serie de
conceptos de los funcionarios que no vale al caso. Vos desde el punto de vista de la practicidad, Gustavo, ¿cómo ves la anuencia a recibir las denuncias y darles trámite? Don Gustavo, lo interrumpo nada más un segundo. Nada más para darle la bienvenida al licenciado Belisario Solano, que ya se incorpora con nosotros, y felicitarlos a ambos, porque estamos en el mes de aniversario de 18 años del abogado en su casa. Ha sido una trayectoria bastante larga de ustedes dos, y para mí un placer y honor ahora conformar este equipo. Bueno, buenas noches, un gusto de poder saludarlos a mis queridos. Buenas noches, don Belisario, Gustavo, buenas noches. Encantado de saludarlo y muchas gracias por Un gusto. aceptar la invitación esta noche aquí en la reaparición del perdido don Pedro Beiruti Rodríguez, que andaba con unos meses sabáticos ahí, pero tiene todo el derecho. No quiero ni hablar con ese güey todo el derecho de perder. No quiero don ni Pedro. hablar con ese güey. Cuando sea grande voy a ser como vos, ¿ok? Así es que ahora sí, vamos a revisar cortina, vamos a revisar lo del programa y vamos de nuevo para ver si este jueves también más bien podemos... El segundo programa a partir del 6 de agosto, que es en sí la fecha en que el abogado en su casa inició en el año 2002, don Belisario. Nos quedamos mudos. Sí, buenas noches, don Belisario. Gusto en saludarlo. Gracias. Un gran gusto en saludarlo y todo un honor estar con tan distinguidos colegas, grandes abogados, sin lugar a duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos amable, al aire. Encantado de poder tenerlo por acá. acá y que sea no la Sí. la primera vez, doctor, que sean muchas veces que podamos tener sus conocimientos acá en el abogado en su casa. Sí. ¿Le parece que continuamos, don Pedro? Sí, la pregunta que te hice fue muy sencilla. En tu practicidad, en tu vida diaria, ¿cómo ves si hay la anuencia del sistema judicial de recibir las denuncias o estamos ahí en el aire como que no le dan la importancia requerida? Don Pedro, en la vida práctica, si usted presenta una denuncia por escrito, no se la pueden rechazar. Se supone que si lo va a ir a presentar verbalmente tampoco, pero sí existe la posibilidad de que en un ejercicio inadecuado de los deberes de la función pública y del poder, ¿verdad? Aparezca una discrecionalidad, digámoslo así, malsana de un funcionario que le rechace a usted a portas el recibirle una denuncia. Y normalmente el ciudadano promedio, pese a que somos un país educado y un país de gente inteligente, pero normalmente el ciudadano promedio es respetuoso de la autoridad. Y entonces, si el fiscal que sale o si el funcionario, el manifestador que sale le dice váyase para su casa, la persona se va a devolver, le va a hacer caso, porque cree que es ahí donde le van a decir lo usted, lo sabe don Belisario, lo sabe don Denis, presentar la denuncia es tremendamente sencillo, nadie se lo va a cuestionar a usted, nadie lo va a volver para su casa, y si sucede, ¿verdad? Ahí entonces sale la casta, ¿verdad? Del profesional, del jurista defendiendo el tema de los derechos. Pero conozco muchísimos casos, muchísimos lamentables casos en donde temas como estos y temas también como por ejemplo con delitos contra la propiedad y delitos sexuales y delitos contra la vida, un criterio inadecuado hace que la persona se devuelva totalmente desmotivada, como esta persona que se comunicó con el programa. Entonces, lastimosamente, estas cosas sí suceden. ¿Qué corresponde? Lo que corresponde es presentar una denuncia, ¿verdad? La Contraloría, el Ministerio Público tiene la Contraloría y también las fiscalías trabajan por dirección funcional
perdón, por una dirección de tipo vertical a nivel administrativo, y entonces cada fiscal tiene un superior hasta llegar a la figura del fiscal general. Y entonces usted, si no recibe una denuncia, puede inclusive acudir hasta la Fiscalía General diciendo qué está pasando, ¿verdad? Y ahora, en tiempos informatizados, esa queja, ese reclamo, porque no se le recibió una denuncia, que usted puede presentar en una Contraloría del Ministerio Público o inclusive hasta en la misma Fiscalía General, podrá hacerla inclusive vía informática, ¿verdad? Por correo electrónico. Y el Ministerio Público está en la obligación no solo de investigar un hecho de acción pública que no había querido ser investigado, sino además de abrirle una investigación al funcionario que cercenó ese derecho ciudadano. Claro, sin duda, don Pedro. Pero sí, eso sucede con frecuencia. Sin duda, don Pedro y don Belisario. En este caso, don Gustavo, muy interesante la legitimación que tiene una asociación para poder querellar a este imputado. ¿A partir de qué normativa o qué sustento jurídico se da? ¿Por qué se avala? ¿Y dónde podemos conseguir este instrumento que le otorga a usted la legitimación para accionar en el proceso penal? Vean, la legitimación es una relación de los artículos del artículo 70 del Código Procesal Penal, el inciso D específicamente, que considera víctimas a los entes de carácter registral que representan este tipo de intereses difusos, pero específicamente con un maltrato o con con el delito de dar muerte a un animal doméstico. El mismo artículo que cité del Código Penal, el artículo 279 ter, en uno de sus últimos párrafos, indica que este tipo de asociaciones están legitimadas para actuar dentro del proceso con los derechos que corresponden a la víctima, y en este caso sería la presentación de la querella o una eventual acción civil. Entonces es una relación del artículo 279 ter con el artículo 70 del Código 279 ter del Código Penal, artículo 70 del Código Procesal Penal, y además en la misma Ley de Bienestar Animal se establece este tema, y también el derecho a presentar acción civil resarcitoria, e inclusive remite a normativas genéricas como la del 1045 del Código Civil, la responsabilidad civil extracontractual o culpa quiliana. Lo que sí hay que hacer, y tal vez es un tema que no queda del todo claro en esta normativa que he indicado, lo que sí hay que hacer es inscribir esa asociación en un sistema que tiene el Poder Judicial, porque para entender que su asociación está vinculada con la protección de ese bien jurídico, hay una especie de filtro. Entonces hay una lista de personas de carácter registral inscritas con la que cuenta el Poder Judicial, y que es de acceso para los fiscales y los jueces, para entender el tema de la legitimación, digámoslo así, en términos civilistas, de la legitimación activa, ¿verdad? Para querellar y para eventualmente planteamiento de una acción civil resarcitoria. Claro, don Pedro, bueno, antes quería, don Belisario, que nos estaban indicando que tenemos algunos reportes de sintonía vía Facebook y también vía Instagram, @elabogado en su casa, y además vía web tenemos www.elabogadoensucasa, por ahí nos pueden conseguir para que reporten sintonía, interactúen con nosotros. Tenemos una serie de comentarios. Dice don Juan Carlos Solano, excelente tema. Dice Daniela Artega, de forma dolosa lanzó al animal. Además dice Arnold Hernández, muy bien las interpretaciones, pero ¿dónde están los recursos para que se ejerza la implementación de la Ley de Bienestar Animal? En lo entendido de que el Estado juzgador, pero ¿quién es el funcionario o institución que tutela? Don Pedro, no sé en ese caso si podríamos abarcar la consulta. Me temo que la delego en Gustavo, porque es el que está más conectado con ese tema del funcionario. Sí. Y lo jurídico, yo entiendo que esto lo voy a decir del contenido práctico que he podido derivar de algunos casos que he llevado. Hay algo, algunas personas me vinculan a mí
con el tema de los animales, porque me ha tocado participar en algunos casos en donde de alguna manera se ha desarrollado este tema, y todo inició con aquel caso famoso, tristemente famoso, de la muerte de un pobre muchacho nicaragüense en un predio en Cartago, en el caso de Natividad Canda. Yo fui el defensor ahí del dueño de los perros, y la gente decía que yo era el defensor de los perros, ¿verdad? Esa obviamente no fue mi labor, y fue una muerte tremendamente lamentable, ¿verdad? Todos la sufrimos, y obviamente la familia de este muchacho y él en particular. Pero además de eso, estuve vinculado a un caso donde un perrito, una persona le saca el corazón, que se tramitó en Pavas de manera fallida un poco, y el caso está vivo ahí, pero quién sabe qué va a pasar con ese caso, porque parece ser que la persona no se encuentra en el país, ¿verdad? El responsable. Como asociación, la asociación, esta misma asociación presentó en ese caso una solicitud por el tema del arraigo de la persona, y bueno, parece ser que el caso no va a prosperar, porque la persona no es hallada, ¿verdad?, en el país. Pero entonces les decía que algunas cosas conozco de estos casos, y ahora obviamente de este caso en particular, sin ser experto en derecho animal, no soy experto en estos temas. Sí he tenido que estudiar mucho y empaparme muchas cosas por estos casos que he llevado. He tenido que hablar con etiólogos, para el caso de Natividad Canda, por ejemplo, y para aterrizar la respuesta, a nivel administrativo, SENASA, ¿verdad?, que tiene sus oficinas aquí en Ochomoco, ¿verdad? Y a nivel ya judicial, cuando hay un maltrato de este tipo, una infracción de las contempladas en la norma que llegan a la categoría de delito y son calificadas como delitos, es sin lugar a duda el Ministerio Público. Y la Fiscalía, quieras o no, haya recursos o no, haya una asintonía entre lo que decidió el legislador y las posibilidades que tenga el Ministerio Público para entrarle a esto. Pese a todas esas cosas, el ente encargado por ley, obviamente, por un principio de oficiosidad que está regulado en el artículo 16 del Código Procesal Penal y en la normativa de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es la Fiscalía de cada un gatito, a un perrito, va a la fiscalía más cercana a poner la denuncia, y si no le toca ir por competencia territorial, tienen el deber de, y es más, se ha indicado que tienen el deber de recibir la denuncia y después mandarla por incompetencia a otro lado. Pero cuando hay una noticia de crímenes, de un delito de acción penal pública, el Ministerio Público tiene obligatoriamente que responder. Y recordemos que los funcionarios públicos son simples depositarios de la ley, y si un funcionario público no quiere cumplir con su deber, y más bien desestimula un derecho ciudadano a denunciar, podría inclusive incurrir en conductas que le pueden generar una sanción administrativa, una investigación administrativa y una sanción, e inclusive un delito como un incumplimiento de deberes en función pública, ¿verdad? Y ahí una fiscalía inclusive especializada para investigar cuando hay incumplimiento de deberes en función pública, ¿verdad? O sea, no hay quite. El ciudadano tiene el derecho de llegar a la fiscalía y decir, mire, le pasó esto a este animal en mi barrio y las pruebas son estas, y esta persona le consta, es el testigo, el animalito está en tal lugar, está enterrado, hay que exhumarlo, si es necesario hacer una pericia, y si es posible científicamente habrá que hacerla, y si eso le genera grandes costos al Estado, todo eso lo tenía que haber presupuestado, lo tenía que haber pensado y definido el legislador para entrar a este tipo de temas, ¿verdad? Los romanos tenían un aforismo que sé que don Belisario y don Pedro, que son personas muy cultas, conocen, ¿verdad? El lex dura lex, la ley es dura, y una vez que el legislador decide que una conducta es un delito, y un delito con el rango que le dio el legislador,
es un delito de acción penal pública, la Fiscalía tiene el deber de investigar. Punto. No, excelente Así planteamiento es. del doctor Corella. Pedro, yo venía escuchándote en un planteamiento que estaba haciendo y compartiendo con el doctor Corella y con Denis sobre el aprendizaje y la lección que tenemos que sacar de la muerte de este gatito, ¿ok? Y dónde como sociedad tenemos que manifestarnos y dónde como sociedad tenemos que mejorar. A mí me parece que estás tocando en un punto medular y creo que esta es la gran lección de esta noche en este programa, de tal manera que me gustaría, Pedro, saber, a partir de la experiencia de este acto tan salvaje que se dio, ¿cómo podemos desde el hogar cambiar esta cultura tan violenta que estamos teniendo en la sociedad costarricense, Pedro? Sí, Belisario, mira, mucho de lo que hemos hablado vos y yo privadamente, todo se llama educación. Educación. Si no tenemos educación y podemos matar a un animalito, podemos matar a un chiquito, a la esposa, al amante, al amigo. Es decir, si no hay esa educación, estamos liquidados. Y educación no es leer y escribir, ni saber firmar. ¿Ves? Entonces yo creo que este programa de hoy en la noche, Belisario, nos deja, y Gustavo y Denis, y estimados Radio Escuchas, una enseñanza muy grande, que yo se lo tocaba a Gustavo, en el sentido de que la droga, los vicios, este país está drogado, Belisario. Este país está alcoholizado. Ojo, y no es que soy ningún santulón ni nada, nos gusta el traguito, nos gusta todo, que no hemos bebido, pero creo que se nos fue de la mano. Se nos fue de la mano porque los diferentes gobiernos, no estoy hablando del de ahora, desde hace mucho tiempo el Estado abandonó el aspecto social familiar y nos hemos enfocado en hacer dinero, en ser los mejores, en tener la mejor infraestructura ecológica, que no la critico porque gracias a eso Costa Rica se ha superado. Costa Rica es un manto hermoso de montañas cubiertas de verdor, 2 océanos, como lo comentaba un día de eso, pero hemos abandonado la educación no académica, la educación formal en nuestras casas. Prueba de eso, y lo dejo a colación para otro tema, son el sinnúmero de niños infectados hoy día por el coronavirus, que ya por ahí el PANI, institución que hay que meterle bisturí, y otras personalidades señalan como negligencia de nosotros los papás. O sea, de alguna manera, los chiquillos, los carajillos, se están infectando en 2000. Bueno, ¿por qué? Porque no les damos la atención como los mismos animalitos, como a la familia, como a la sociedad. Yo creo que esto sirve, Belisario, termino diciendo, para que nos pongamos las pilas y, por favor, lo del asunto legal, Gustavo no puede opinar al respecto porque, por razones obvias, es muy sencillo. Hey, hay prueba evidente que este muchacho tiró al gato por el 7º piso, se murió el gatito y le van a meter 2 años o un poco menos de 2 años. Cuando yo hablé de atenuantes, Gustavo, no fue para que lo exculpara, no. Hey, estaba bajo la droga. Y como dijiste vos, Gustavo, con la droga, ¿usted cree que esos femicidios que ocurren en Costa Rica son por deporte? No, es porque la gente está enferma, mentalmente, cerebralmente está enferma. Y yo vengo sosteniendo que San Lucas, en vez de hacer un museo, ¿cómo vamos a hacer un museo? Por favor, hay que meter otro San Lucas igual a las cárceles más grandes del mundo y meter ahí a estas personas que lamentablemente tienen problemas cerebrales, mentales, ya. Esos no se van a poder readecuar a la sociedad. Reto a cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier persona en lo social que me diga que ese montón de personas con ese montón de delitos, pedófilos y niños van a reajustarse en la sociedad. Mentira. Entonces, este programa que sirva, Belisario, ya conoces mi vehemencia, para que nos pongamos las pilas, porque hablamos y hablamos y escribimos y hablamos y escribimos. No, hoy quien nos está viendo, diga, no, mira, yo quiero cambiar, quiero ser mejor, ya yo no quiero ser alcohólico, ni quiero ser drogo, ni quiero matar a nadie más. Ese es un mensaje que yo les doy. Claro, don Gustavo, en un minuto su último mensaje
y su última reflexión para el abogado en su casa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias y buenas noches a todas las personas que están escuchando. Como lo dije al inicio, es un honor compartir con profesionales tan destacados y gente con tanta trayectoria, tan buenos abogados. A don Belisario me lo he topado y en algunos casos he dejado los pelillos en el alambre y en otros lados, como dicen en mi pueblo, me ha revolcado, ¿verdad? Porque es un gran abogado, ¿verdad? Con don Pedro no ha tenido esa dicha de ver un buen profesional enfrente trabajando, porque por materias disímiles no hemos podido, ¿verdad? Compartir de esa manera. Los abogados nos agarramos, pero saliendo nos damos la mano y con gran cordialidad. Pero para finalizar, quiero decirles de nuevo que es un gran honor. Me siento privilegiado de estar con todos ustedes y quiero terminar con una frase que me mandó mi gran profesor de la vida y de la universidad, don Hernán Monterrosa. El cariño por los animales está tan estrechamente unido a la bondad del carácter que puede afirmarse que todo aquel que es cruel con los animales no puede ser hombre bueno, dice Arthur Schopenhauer. Yo escuché algunas críticas de actos de otros tiempos en nuestro país de maltrato animal, y lo que la gente más suele decir es ¿qué pasa si los chiquitos ven esto? ¿Qué pasa si estas conductas se reproducen? Si reproducimos la crueldad, si producto de la descomposición social, ¿qué pasa si entendemos como normales actitudes tan complicadas? Yo creo que estamos a pocos pasos de perder el poquito de la Costa Rica que pudimos disfrutar con Pedro y que se nos está yendo de las manos. Buenas noches y un honor y Don un Belisario, gusto estar los con últimos ustedes. 30 segundos. No, muchas gracias y muchísimas gracias al doctor Corella, con quien hemos aprendido muchísimo, y lo comprometo aquí públicamente para que integre también parte del staff de, ¿cómo se llama? La sección del abogado en su casa, el foro, ¿cómo se llama, Denis? El blog jurídico. El blog jurídico y la galería jurídica. Yo, don Belisario, quiero terminar con este último mensaje en sí. Creo que como jóvenes debemos de hacerlo. Es un gran gusto. Cambio que el mundo necesita. Es momento que reaccionemos, que cambiemos la mentalidad y que seamos ese nuevo horizonte como sociedad. De hecho, hay una frase que dice: en la vida no hay nada incorrecto, agradece cada acierto, cada tropiezo y cada experiencia. Y solo quiero dejar ese pequeño mensaje que cale en el corazón de cada uno de ustedes, y agradecerle a los panelistas del día de hoy, y a Javier Esquivel y a don Jesús Martínez en producción, y a don Pedro Berute, además. Don Pedro, ese último mensaje en 5 segundos, 30 segundos. 2 segundos, me vas cambiando la caretita de introducción, porque veo vos que te olvidaste de mí al empezar y te olvidaste de mí ahorita al final. ¿Cómo la ves, mi querido Belisario? Qué dicha que te diste cuenta, para que te des cuenta qué importante que sos. Así es que bienvenido. Voy derecho. Okay. Estoy vacilando, que se ha gustado. Una... Me voy unos meses y ya se olvidaron de mí. Voy derecho. Tengo por dirección y por orden terminar a las 9:55 y ya son las 10, don Belisario. Este fue un programa más del abogado en su casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio. Somos el abogado en su casa, un programa de radio por CRC 89.1, que nos dedicamos a informar, analizar y educar temas de acontecer nacional e índole